Amén. Y seguimos hablando del espíritu de los fariseos. Y quiero que pensemos en la siguiente pregunta: ¿necesitamos palanca para ir al cielo? Porque los religiosos en el tiempo de Jesús creían que por ser descendientes de Abraham tenían palanca para ir al cielo. Por eso, ¿acaso nosotros necesitamos de ayuda de otra persona para ir al cielo, o somos salvos por gracia? Pues en Mateo capítulo 3, versículo 7, hablando acerca de Juan el Bautista, dice: pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban donde él estaba bautizando, les advirtió: camada de víboras, ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. La Nueva Traducción Viviente dice: no se digan simplemente el uno al otro: estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. La palanca es una práctica en la que algunos se agarran del poder, la fama o los privilegios de otros para lograr un beneficio. Usted no sabe quién soy yo. Yo soy amigo de el gobernador, del presidente. Tengo amigos en lugares altos. Mi tío es el coronel. Yo soy el hijo de... Eso es confiar en el nombre, la influencia, el poder de otra persona. En el mundo, tristemente, para entrar a la universidad, o si necesitamos de un trabajo, o queremos llegar a la cima, a veces necesitamos hablar con cierta persona. Les conviene tener amigos en lugares de influencia. Les conviene tener gente poderosa que esté dispuesto a ayudarles. Encontré en la revista Portafolio de hace ya muchos años una encuesta hecha por el HEI, que es la gran encuesta integrada de hogares. Y en este año, en el 2012, el 69.3% de las personas consiguió trabajo con la ayuda de familiares, amigos y colegas. Casi el 70% de los trabajos se consiguieron por palanca. El 16.7% lo hizo a través del envío de hojas de vida. Un 5.1% salió favorecido en una convocatoria. Y el 4.6% obtuvo resultados en las bolsas de empleo. 70% consiguieron trabajo gracias a sus palancas. Y por esto algunos creen que por ser hijos de cierta persona, o que gracias a sus conexiones ya tienen garantizada su salvación, o tienen ciertos derechos sin tener que pagar el precio que otros pagaron, sin ser santos, sin ser discipulados. Pero eso no es así. Yo recuerdo que en una ocasión una persona de la iglesia estaba ministrando a un artista secular muy conocido, y todo iba muy bien hasta que un día le insinuó que ya no lo necesitaba, porque en los premios Grammy latinos se había encontrado con Marcos Witt, y ahora él era íntimo de él. Y por eso creía que gracias a sus conexiones tenía cierto estatus espiritual, y eso lo eximía de su responsabilidad de ser discipulado. Este es el espíritu de los fariseos. Está presente en muchos cristianos hoy. Los fariseos y los saduceos creían que simplemente por ser judíos, por ser de la descendencia de Abraham, eran salvos. Pero Juan les dice: produzcan fruto
que demuestren arrepentimiento. Él les estaba diciendo que una persona realmente salva se conoce por sus obras. Pues ese espíritu que tenían los fariseos y los saduceos se metió también en la iglesia cristiana. Y por eso hoy muchos tienen la idea equivocada de que para entrar al cielo se necesita tener palanca, o se necesita de alguien que convenza a Dios para que los bendiga. Pero eso no es bíblico. Pues el Sanedrín judío era un consejo de autoridad que tenían en todas las ciudades de Israel, compuesto por 23 a 71 hombres. Muchos de esos que estaban en el consejo eran o saduceos o fariseos. Por ejemplo, en Hechos 23, versículo 6 dice: Pablo se dio cuenta de que algunos miembros del Sanedrín, del Concilio Supremo, eran saduceos y que otros eran fariseos. A él lo estaban juzgando. Y entonces, al darse cuenta de esto, dice: por lo tanto, gritó: hermanos, yo soy fariseo, al igual que mis antepasados. Eso es como decir: yo soy de Santa Fe o de Millonarios. El problemonón que armó. Y estoy en juicio porque mi esperanza está en la resurrección de los muertos. ¿Cuál fue el resultado? Pues dividió el concilio. Se agarraron entre los de Millonarios y los de Santa Fe, entre los fariseos y los saduceos. Y todo porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Entonces aquí vemos que estos dos grupos no se la llevaban muy bien, porque además de esto, los fariseos eran liberales. Ellos predicaban el hedonismo, el buscar los placeres. En cambio, los fariseos eran conservadores. Los saduceos eran parte de la aristocracia, eran la clase alta de ese entonces. Los fariseos eran del pueblo. Y aunque tenían que cumplir otros requisitos, solo se podía ser saduceo por herencia. Era un club de la élite. Era por cuestión de herencia. Pero ser fariseo no era cuestión de herencia, sino de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y de mucho conocimiento y formación teológica. Entonces podríamos decir que el saduceo nacía así, el fariseo se hacía. Por eso cuando Juan el Bautista le dice a los fariseos y a los saduceos: no piensen que podrán alegar, tenemos a Abraham por padre, él lo primero que estaba haciendo era confrontando una creencia equivocada que ambos tenían, y era que la salvación era un privilegio exclusivo para los judíos. Cuando Dios le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, claramente él estaba diciendo que llegaría un momento en el cual de la nación de Israel surgiría el Mesías que salvaría el mundo entero. Esa fue la palabra que Dios le da a Abraham. Y por eso la nación de Israel durante muchos años y aún hoy todavía ha sido el pueblo favorecido y protegido por Dios. Pero la razón es porque de ellos salió el Mesías. De ellos salió el Salvador. Pero entonces, después, Juan el Bautista les dice en el versículo 9: les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. ¿Qué les está diciendo? Está profetizando que
a partir de la muerte de Jesús, todo el mundo gentil, es decir, todos nosotros, que no había tenido el privilegio de conocer a Jesús o de conocer a Dios, iba a tener la oportunidad de salvarse. En Juan capítulo 1, versículo 11, hablando acerca de Jesús, dice: a los suyos vino a su propio pueblo, al pueblo de Israel, y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos, y ese es el mensaje del Evangelio, es para toda la humanidad, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. La salvación es para todos. Las condiciones es creer en Jesús y recibirlo. En Juan capítulo 4, versículo 42, los samaritanos, que también estaban como excluidos, dijeron acerca de Jesús: ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. En ti, Israel, serán benditas todas las naciones de la tierra, porque de ti saldrá el Salvador. Pero Juan también está confrontando la idea que podrían tener los saduceos, de que así como ellos nacieron saduceos, la salvación también se heredaría. Tendría que ver con la herencia. Y algunos cristianos son como los saduceos. Su fe fue algo con la cual nacieron. Nunca tomaron la decisión de ser cristianos. Simplemente nacieron así. Cuando ellos nacieron, sus papás les dieron la máscara de cristianos, ¿no? Y de repente se dieron cuenta que todos los domingos iban a la iglesia, que ya se sabían todas las canciones, se sabían toda la Biblia. Y por eso pensaron que eran cristianos. Toda su vida aparentaron ser cristianos. Hablaron como hablan los cristianos, oyeron la música que oyeron los cristianos, pero nunca tuvieron un encuentro con Jesús. Han honrado su herencia espiritual, la fe de sus antepasados, pero jamás han entregado su corazón a Jesús. Y si acaso hay alguien aquí que le tocó esto, hoy es el día en el cual usted debe tomar la decisión de creer en Jesús. Porque Dios no tiene nietos. Yo tuve el privilegio de nacer en un hogar cristiano, y gracias a eso disfruté de muchos privilegios. Mi papá siempre le fue fiel a mi mamá. Jamás le pegó. Nunca llegó borracho a casa. Mis dos papás amaban a Dios, y ellos trataron de mostrarnos con sus vidas lo que es ser un cristiano. Nos relacionábamos siempre con cristianos, personas que vivían los principios cristianos, pero nada de eso garantizó mi salvación. Ese era el legado que heredé, pero fue necesario que yo tomara decisiones. A los 7 años acepté a Jesús como Salvador, porque mi mamá me lo explicó de una manera muy clara y muy sencilla, y entendí que yo tenía que recibir a Jesús. A los 11 fui bautizado en el Espíritu Santo. A los 18 consagré mi vida totalmente a Jesús. Es decir, a partir de esa edad, Jesús no fue solo mi Salvador, sino que fue mi Señor. Ese día tomé la decisión de hacer solo su voluntad, y a partir de ese día y hasta hoy, yo solo hago lo que la Biblia dice, porque no es solo mi Salvador, sino también mi Señor. Y esto es importante porque en una ocasión Jesús dijo: no todo aquel que me diga
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de Dios. Y muchos me dirán en aquel día: ay, Señor, yo eché fuera demonios, yo era el portero en la casa de Dios, yo recibía a la gente. Y el Señor les dirá: apartaos de mí, porque nunca los conocí. Porque no hubo un señorío de Jesús en sus vidas. A los 19 años dediqué mi vida a su servicio. A los 19 años yo decidí que le iba a servir toda mi vida. Moría al mundo secular, podríamos decir. Y a los 34 años dejé que Jesús me confrontara y formara mi carácter. Pero hoy pregunto: ¿qué con respecto a usted? Porque ni la salvación, ni la santidad, ni el ministerio se hereda. Tenemos ciertos privilegios al nacer en un hogar cristiano, pero nuestra vida la construimos basado en las decisiones que tomamos cada día. Es lo mismo que construir una casa. Usted puede tener en el lote que compró todo lo que se necesita para construir esa casa: el cemento, la arena, los ladrillos, la madera, el hierro. Pero no existirá una casa sino hasta que usted comience a construirlo. Ahí está todo tirado en el potrero. Y así es la vida. Muchos cristianos tienen todo lo que se necesita para ser salvos y para cumplir la voluntad de Dios, pero no han hecho nada con eso que Dios les ha entregado. Recuerdo que en una ocasión una persona me dijo que toda su vida, toda su familia iba a ser salva porque Dios le había dado una promesa que está en Hechos 16:31: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hay muchos que creen eso, que porque ellos son salvos toda su familia va a ser salva. No, eso no es lo que ese versículo está diciendo, porque Dios no tiene nietos. Para que toda la familia sea salva, cada miembro de esa familia tiene que tomar la decisión de recibir a Jesús, porque la salvación no se hereda. Entonces, esos son los saduceos. Ese es un extremo. Los saduceos nacían siendo saduceos. Pero el otro extremo eran los fariseos. Los fariseos se volvían fariseos. Recuerdan que ser fariseo no era algo que se heredaba, sino algo que se lograba con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con mucho conocimiento teológico. Por eso los fariseos hacían tanto énfasis en las obras. Y por esa razón, ese espíritu que se ha metido en la iglesia cristiana le ha hecho creer a muchos que para ser salvos hay que cumplir la ley de Dios. Y ese fue el espíritu que Pablo tuvo que confrontar en casi todas sus cartas. Era el espíritu de los fariseos metido en la iglesia. Y como ya hemos visto, parece ser bueno, porque hace énfasis en la santidad. Pero al hacer énfasis en las obras, está poniendo a un lado la gracia y la obra completa de Jesús en la cruz. En Gálatas capítulo 1 versículo 6, Pablo dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Los llamó por gracia. Y dice: están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Ojo con el espíritu de los fariseos, porque aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo.
Y luego en el capítulo 3, versículo 1, Pablo dice: ay, Gálatas, tontos, ¿quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Y espero que usted haya tenido esta claridad. Lo damos en el nivel 1, la doctrina de salvación. Es supremamente importante que el cristiano conozca la doctrina de la salvación. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. No es por obras, no es por guardar la ley, sino por creer. ¿Sí ven la diferencia? ¿Recibieron al Espíritu por obedecer la ley o por creer el mensaje acerca de Cristo? ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? No hagan esto, no digan eso, no se vistan así. Legalismo, el espíritu de los fariseos. Y en el capítulo 5, versículo 4, Pablo dice: pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Y si acaso en alguno de nosotros está el espíritu de los fariseos, oigamos eso. Si yo estoy tratando de llegar a ser justo ante Dios por mis obras, cumpliendo la ley, entonces me he separado totalmente de Cristo y he caído de su gracia. Y en el versículo 7 dice: ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Y recuerden que la levadura es el espíritu de los fariseos. Entonces los dos extremos son igual de malos. Y vuelvo a hacer la pregunta del comienzo: ¿necesitamos palanca para ir al cielo? ¿Necesitamos un amigo para ir al cielo? En Mateo 3:7 dice: ¿quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán alegar: tenemos a Abraham por padre. Pues los religiosos, los fariseos, los saduceos, creían que su palanca en el cielo era Abraham. Y eso mismo piensan muchos hoy. Pero ¿qué dice la Biblia? Pues algunos creen que su palanca en el cielo es un ángel que está orando por ellos. Pero debe quedar muy claro que no hay ni un solo ángel en el cielo intercediendo por nosotros. ¿Qué dice la Biblia acerca de lo que hacen los ángeles? Pues en primer lugar, la Biblia dice que los ángeles alaban a Dios. En el Salmo 103, versículo 20, dice: alaben al Señor ustedes los ángeles. Entonces los ángeles alaban a Dios. Luego dice: ustedes los poderosos que llevan a cabo sus planes. Los ángeles llevan a cabo los planes de Dios. Dios dice algo en particular y los ángeles lo realizan, que están atentos a cada uno de los mandatos de Dios. Sí, alaben al Señor, ejércitos de ángeles que les sirven
y hacen su voluntad. Entonces aquí vemos que los ángeles alaban a Dios y ejecutan los planes del Señor. Pero también la Biblia nos muestra que en la tierra los ángeles están pendientes de nosotros. Y esos mismos ángeles que están pendientes de nosotros, en el cielo, contemplan el rostro de Dios. Jesús dijo en Mateo 18:10, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Es la porción cuando Jesús está hablando de los niños. Cuidado con despreciarlos. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre celestial. Entonces lo otro que hacen los ángeles es cuidarnos a nosotros, pero también observar el rostro de Dios. Es supremamente importante que quede claro lo que dice la Biblia, porque algunos distorsionan lo que aquí dice y dicen que los ángeles oran por nosotros. No. Lo otro que dice la Biblia es que los ángeles le entregan a Dios nuestras oraciones. Es decir, no oran por nosotros, sino que le entregan a Dios las oraciones que nosotros hacemos. Esto está en Apocalipsis 5:8 y también en el capítulo 8, versículo 3. Cada uno de esos ángeles tenía una arpa y llevaba copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. ¿Sí ve que no dice que los ángeles estén orando por nosotros? Entonces no me venga aquí que es que sus ángeles tienen palanca en el cielo. No, eso no es bíblico. Si usted no ora, cuando ellos le llegan la copa, ¿qué pasó? No, el tipo no ora nada. Imagínense eso. Yo creo que algunas de las copas de oro que tienen sus ángeles en el cielo, Dios se los cambió por una olleta y musa. Dice, ¿para qué gastamos ese oro en ese tipo que no ora? No hay ni un solo versículo en la Biblia que diga que los ángeles interceden por nosotros, y tampoco hay ni un versículo que diga que podemos hablarle a los ángeles. Ni se atreva usted a hacerlo, que es algo que hoy se acostumbra por estas ideas raras. En el cielo tampoco hay, y lo pongo entre comillas, santos intercediendo por nosotros. Esta es una costumbre que algunos tienen de pedirle favores a personas que ya murieron y les ponen nombres bonitos de santos: San Gregorio, San Antonio de Padua, al que da novias, ¿recuerdan? Puro cuento. Santa Rita, San José, San Jerónimo. No, ese es de Laos, no. San Nicolás, Santa Elena de Baviera. Bueno, no hay ni un versículo en la Biblia que diga que los que ya murieron tienen palanca en el cielo y que por eso pueden interceder a favor de nosotros. Otra idea equivocada que está en la iglesia cristiana es que María, la madre de Jesús, puede rogar por nosotros. Incluso está en una de las oraciones: ruega por nosotros ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora, yo sé que para muchos es muy bonito imaginarse a María convenciendo a Dios, porque es la imagen, ¿no? Para que Él nos bendiga, así como muchas mamás convencen a sus esposos a favor de sus hijos. Ay, déjalos ir al paseo, no seas malo. Ay, cómprale el computador. Ay, déjalo ir a la fiesta. Préstale el carro, ¿para qué lo tenemos? O sea, esa es la imagen que muchos tienen. Pero eso no está en la Biblia. Esta es la imagen que muchos tienen de la madre del Señor manipulando a Dios
todopoderoso, para que nosotros podamos hacer algo contrario a su voluntad. Pero ese no es ni la madre del Señor, ni nuestro Dios todopoderoso. Usted debe tener eso presente. Sí, es muy bonito, pero no es la Biblia. Y esto precisamente es lo que le ha abierto en Latinoamérica la puerta a la corrupción, al serrucho, a las palancas, y a los hogares el espíritu de control y manipulación. Y vuelvo a decir, este es el espíritu de los fariseos, que quizás usted sin darse cuenta lo tiene, y por eso tiene que renunciar a ello. Y precisamente por esto tengo que hablar tan claro acerca de estos temas. La Biblia nos muestra que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesús. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, es decir, Dios que se hizo hombre. Entonces, si hay un solo mediador y usted usa otro mediador, usted no está hablándole a Dios. Vuelvo a leer el versículo: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y nosotros, y ese mediador es Jesús. Jesús es el único mediador. Ahora, la Biblia dice que Jesús está intercediendo día y noche por nosotros. ¡Qué privilegio! O sea, en lugar de San Antonio de Padua o San Jerónimo, ¿por qué no le pide a Jesús que interceda por usted? Si nosotros queremos que alguien ore por nosotros, tiene que ser alguien vivo. Pablo a la iglesia en Éfeso le escribió lo siguiente, Efesios 6:19: y oren también por mí. Entonces podemos pedirle a otros cristianos vivos que oren por nosotros. Pídanle a Dios que me dé palabras adecuadas. Pidan en oración que yo siga hablando de Jesús con valentía como debo hacerlo. La única palanca que tenemos para obtener algo de parte de Dios es el nombre de Jesús y la sangre de Jesús. Jesús dijo en Juan 14:13: cualquier cosa que ustedes pidan al Padre en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y en Apocalipsis 12:11 dice que nosotros hemos vencido al que nos acusa de día y de noche delante de Dios por medio de la sangre del Cordero. Ahora, quizás usted no está recibiendo respuesta a sus oraciones porque sigue con la teoría de que hay que tener palanca, o que las oraciones mías o de otro cristiano son más poderosas que las suyas. No, todos nosotros tenemos el privilegio de usar tanto el nombre de Jesús como la sangre de Cristo. Por eso mucho cuidado con usar el nombre de Jesús a la ligera. Ay, Cristo bendito. Cuando ya usted lo necesita, usted ya lo dañó. Es un nombre que hay que honrar, que hay que respetar. Y lo último es que Jesús es el único camino para ir al cielo. En Juan 14:1 Jesús dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Quiero que oigan estas palabras. Confíen en Dios, y es Jesús el que está hablando. Confíen también en mí. En el cielo, el hogar de mi Padre, hay lugar más que suficiente para todos ustedes. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo,
volveré para llevarlos. Y aquí uno piensa lo siguiente: si esta tierra tan espectacular Dios la hizo en 7 días, imagínense cómo es el cielo si lleva 2000 años trabajando en eso. ¡Wow! Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Entonces nos ponemos de pie, y ahí con sus ojos inclinados, sus ojos cerrados, sus rostros inclinados, usted le va a decir a Jesús: gracias, porque tú eres todo lo que yo necesito, porque tú eres mi palanca ante el Padre, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, porque solo en ti hay salvación, Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sino solo en ti. Gracias, Jesús, porque tú eres el único mediador entre Dios Padre y nosotros. Por eso honro tu nombre, Jesús. Te admiro, te respeto, pero reconozco que le he creído las mentiras al espíritu de los saduceos y de los fariseos. Reconozco, Señor, que quizás fui levantado con estas ideas y por ahí están metidas en mi mente. Por eso renuncio hoy, en el nombre de Jesús, a estas mentiras. Renuncio a creer que se necesita palancas en el cielo. Renuncio a creer que mis obras me van a ayudar en el cielo. Renuncio en el nombre de Cristo Jesús a ese espíritu de los fariseos, de esforzarme para ser salvo, de trabajar y trabajar para ser salvo. Pero también renuncio al otro extremo de que mi salvación la heredé de mis papás. Renuncio hoy a creer que por nacer en un hogar cristiano soy salvo. Hoy me he dado cuenta, Señor, que no sé el día en el cual me recibí el regalo de la salvación. Y te pido, Señor, que me perdones. Y si usted no es salvo, hoy es el día de su salvación. Hoy es el día en el cual usted debe decir: Jesús, tú eres te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que entres a mi vida. Recibo el regalo de la salvación. Pero que con respecto al señorío de Jesús, es Él su Señor. Señor, hoy reconozco que en mi vida se hace mi voluntad, se hacen las cosas como yo quiero y cuando yo quiero. Por eso hoy derribo del trono de mi corazón a mi yo, a mi carne, y te pido que tú seas mi Señor. Pero también hoy recibo el bautismo en el Espíritu Santo, el poder que levantó a Jesús de la muerte, la unción de Dios, por gracia, no por obras. No lo merezco, pero tú me lo das y hoy lo recibo, Señor, en el nombre de Jesús. Y te doy permiso, Señor, para que me transformes, para que hagas de mí tu perfecta voluntad. Tú eres, Jesús, la llave. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar donde tú estás, al santo de los santos entrar. Anhelo y desfallezco, mi deseo es sentar
Santo de